particulares. Una de ellas es la función conocida como función lineal y la otra es la función afín. Estas dos tienen mucha similitud, realmente la diferencia es muy poquita y varía solamente en un número real, la diferencia no es mucho. ¿Listo? Una está expresa de la forma y igual a mx, donde m es la pendiente y significa qué tan inclinada está esta línea respecto al eje de las abscisas, el eje x, ¿listo? Qué tan inclinada está. Y la otra es la misma y igual a mx, pero se le suma un número real, en este caso es b, ¿listo? Bien, vamos a tener dos ejemplos de función lineal y vamos a mirar su respectiva gráfica y analizamos ciertas cositas en ella, ¿listo? El primer ejemplo está en azul, y igual 3x, este tiene un número positivo, ¿cierto? Como pendiente, y el siguiente de ejemplo, el número 2, es igual a y igual a menos 2x. Ese menos de ese 2 va a cambiar mucho en nuestra forma de la línea y ya vamos a mirar en qué es, ¿listo? Bien, la gráfica de estas dos, la gráfica en azul, la gráfica en azul corresponde a la primera ecuación en azul y la gráfica roja pues corresponde a la segunda porque está en rojo. Esta tiene una particularidad y es que una es a medida que va aumentando los valores en x, recuerden que aquí están los positivos, este es el eje x y este es los negativos en ese eje x. A medida que van aumentando los mayores, entre más a la derecha es mucho mayor ese número, es mayor a los que están a la izquierda. Entonces, mientras van aumentando estos números a la derecha, la gráfica en los y, también en el eje vertical, va aumentando. Entonces, por eso, va hacia la derecha y va hacia arriba, esa línea de color azul. Bien, ¿por qué pasa eso? Y precisamente pasa por el número que está acompañando a x. ¿Listo? Cuando sea o tenga este sentido, la gráfica se dice que es creciente, ¿listo? Cuando sea entre mayor los números en X y mayores los números en Y, es una gráfica, es una línea de forma creciente. Y eso significa, ¿por qué sucede eso? Pues precisamente porque esa M que está acompañando a X es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Pues que sea mayor a 0. ¿Qué pasa cuando sea negativo? Pues cuando es negativo es decreciente y eso significa pues que a menor, ¿cierto? A mayor sean los valores en X, no va a subir, sino que va a hacer, van a hacerse más pequeños en el eje vertical, en el eje de la Y. Entonces, a más X, menos Y. Eso es un número, es una función, perdón, lineal de manera decreciente. ¿Por qué sea eso? Porque esa M, que es el que está acompañando a X, es un número negativo, es decir, es menor que 0. Vamos a hablar ahora pues de la función afín y vamos a tener un ejemplo de esto. La función afín, pues como ya lo vimos, se diferencia de la función lineal porque se le suma un número real, ¿cierto? Se le suma un número real. Y así recuerden que los números reales pueden ser positivos o negativos. Y nuestro primer ejemplo está compuesto por y igual a 2x menos 5. Tenemos entonces que m es igual a 2, lo que me dice que mi línea es una línea creciente, es una función creciente. Entre más valor tenga x, el valor de las imágenes también va a ser mayor. ¿Listo? Esto significa que es una función creciente. Y b es igual al número real menos 5. En este caso significa que mi línea va a intersectarse con el eje de las imágenes, que es la línea vertical, se va a intersectar exactamente en el punto menos 5. Y eso lo vamos a ver aquí en esta gráfica, ¿listo? Y nos damos cuenta que efectivamente esta es mi línea que me está representando el eje Y, y se está intersectando con mi gráfica que está en azul, se está intersectando en el punto menos 5. ¿Por qué sé que es menos 5? Porque está por debajo del eje de la horizontal, el eje horizontal, que es el eje X. ¿Listo? Por eso es el número menos 5. Y aquí encontramos, entonces, que a medida que yo voy dándole valores a X hacia la derecha, ¿verdad? Sube este valor, esa línea va hacia arriba. Entonces, por eso decimos que es una función ¿qué? ¿Una función qué? ¿Una función qué? Creciente, muy bien. Es una función creciente. Perfecto. Pero aquí hay dos puntos que están denotados en rojo.
Miren, este que es el menos 5, que significa que b es igual a menos 5, que significa que el valor en x es 0. Miren, aquí nos dice f de 0 es igual a menos 5. Es decir, que cuando en mi eje x yo me pare en el punto 0, mi gráfica se encuentra en menos 5. ¿Listo? Y hay otro valor que es muy importante y es cuando el valor de las imágenes sea 0. Es decir, cuando y sea 0. Aquí una vez sale en la gráfica f de 2.5 es igual a 0. ¿Cómo encontramos ese 2.5? Listo, ya vamos a mirar eso. Entonces aquí miramos que 2 y 3, ¿cierto? En la mitad está un punto rojo, que es ese 2.5. Entonces, esa es mi función, mi imagen es igual a 0 ahí. Entonces vamos a ver eso algebraicamente, resolviendo, pues, despejando la ecuación. Bien, ya tengo aquí mi proceso algebraico y lo vamos a analizar. Bien, entonces lo que vamos a mirar es que hay dos puntos claves. Un punto clave de mi línea es b igual a menos 5 porque aquí es donde se intersecta con el eje y. Ahora quiero encontrar la intersección con el eje x. La intersección en el eje x se da cuando y es igual a 0. Entonces por eso yo escribí 2x menos 5 igual a 0. Aquí yo tengo y igual a 2x menos 5. Es decir, en vez de escribir esta y, ¿yo qué número escribí? 0. ¿Listo? Este menos 5 está restando en un solo lado, está en la parte izquierda, miembro izquierdo de la ecuación está restando, pasa al otro lado a sumar, y el 2 como no está haciéndole nada a la x, está multiplicando, ¿pasa qué? A dividir. 5 dividido 2 me da 2.5. Entonces, ese 2.5 precisamente es el que este puntico rojo que está denotado acá. ¿Listo? Ese punto. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, hay dos puntos claves que debemos de notar en nuestro plano cartesiano. El primer punto, clave, menos 5. ¿Por qué es menos 5? Porque B precisamente es el punto de corte en el eje Y es menos 5. Siguiente punto clave, 2.5. ¿En dónde es ese 2.5? Ese 2.5 se hace en el eje X, en el eje X. ¿Listo? Ya teniendo esos dos puntos ubicados en el plano cartesiano, lo único que tengo que hacer es trazar la línea. Bien, esa línea sabemos que va hasta el infinito más allá y aquí también todo esto sigue hasta el infinito y más allá, hacia el infinito y más allá, porque si digo hasta, es como si el infinito estuviera en algún punto, ¿no? Es hacia el infinito y más allá. Bien, entonces, lo que hemos hecho o la intención de graficar solamente teniendo estos dos puntos es evitarnos la tabulación. Es decir, no hacer esa tabla donde yo tenía que reemplazar cada uno de los valores porque hay una proposición que ahorita se las dije y es clave en esto. Ahí, por dos puntos solamente puede pasar una sola línea. Por dos puntos solamente puede pasar una sola línea. Es decir, que si yo conozco dos puntos de esa línea, yo los ubico en el plano cartesiano y trazo la línea. Y es la única línea que va a pasar por esos dos puntos. Entonces, aquí lo que hice fue denotar el punto menos 5 que es clave, el punto 2.5 en el eje X, tan, y trazar la línea. Listo. Vamos a dejar solo este ejemplo. Igual si tienen preguntas las pueden hacer aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para que cada vez que yo suba videos, usted sea uno de los primeros en verlos. ¿Listo? Un abrazo y hasta un próximo video. Esperen, esperen, no se vayan, esperen, esperen. Imagínense que se me olvidó contarles algo. Aquí tengo la gráfica y vamos a comparar la función afín con la función lineal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta función lineal, entre esta función afín y esta función lineal? Que precisamente estas se van a cortar en el eje punto, en el punto 0,0 de nuestro plano cartesiano. Cambio esta sí se va a contar en puntos diferentes a ese plano cartesiano, porque para que sea una función afín, b nunca va a ser 0. B nunca va a ser 0. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta.